Gracias a la ciencia, o tal vez, mejor dicho, gracias a los científicos, grandes científicos que con sus trabajos y estudios pues consiguen mejorar e incluso revolucionar cualquier ámbito de la vida cotidiana que nos rodea, como puede ser medicina, informática, aeronáutica, por supuesto el deporte y, cómo no, el ciclismo en particular. Pues gracias a estos avances, tal vez lo que hasta ayer era dogma de fe, lo que hasta ayer era blanco, hoy tal vez es negro. Con este vídeo pretendo iniciar una serie de vídeos con los que comentemos este tipo de avances para que podamos seguir progresando en nuestros entrenamientos y en nuestro rendimiento deportivo. Hoy comenzamos con la fuerza. Hola, muy buenas, frikis de la bici. Bien, hoy quiero empezar a romperos algunos esquemas. ¿A qué me refiero? Bueno, quiero empezar a hablar de cosas que hasta prácticamente ayer eran dogma de fe, eran ley, porque estaban, tradicionalmente en toda la literatura, en todos los estudios, pero que sin embargo, gracias a los avances científicos, a los nuevos estudios que se están realizando por grandes científicos de la materia en todas las universidades, se están empezando a demostrar que lo que hasta ayer era A, hoy es B. Entonces, hoy me gustaría empezar hablando de la fuerza y del gran cambio que se está dando en el paradigma al respecto del entrenamiento de fuerza. Para ello, hoy tenemos la suerte de contar con un pedazo de profesional del mundo del entrenamiento deportivo a nivel nacional aquí en España, enfocado especialmente al ciclismo y que además es un gran friki de la bici, con el que vamos a poder hablar de este cambio en el paradigma de la fuerza, pero yo, aprovechando y abusando de su confianza, hemos hablado después también de otra serie de temas que a todos nos interesan mucho. Como la entrevista se nos ha ido bastante, y os la iré publicando en diversas entregas. En esta ocasión, posiblemente más que nunca, os recomiendo que no os perdáis ni un minuto de la entrevista, tanto de esta entrega como de las sucesivas. Es todo muy, muy interesante. Y dicho esto, vámonos para el ordenador, que es un tío muy ocupado y no le quiero hacer perder ni un minuto. Bueno, pues aquí estamos, como os comentaba, os presento a Gabriel Garrido, que es profesional del entrenamiento físico, que ahora se presente él. Es preparador físico, creo que está más centrado especialmente en ciclistas. Y bueno, coincidí con él a través de unos foros y demás y me habló así por encima de temas de velocidad de ejecución, de cómo estaba cambiando el paradigma y tal. Y bueno, me pareció muy interesante porque, también coincidí casualmente con unos webinars, por ejemplo, de Jordan Santos, es Jordan Santos, ¿verdad? Y el tema me llamó mucho la atención. Y bueno, de eso va el vídeo de hoy. Luego hablaremos también de una serie de cosas bastante interesantes que a todos nos interesa, ya un poco más en off topic, aprovechando que tenemos a Gabriel con nosotros. Pero bueno, de momento, muy buenas. Gabriel, ¿qué tal? Muy buenas, Rubén. Darte a ti las gracias por estar en tu canal de poder aportar lo que sé y lo que nos encanta al final, que es el ciclismo, los datos y la divulgación, que creo que se nos nota mucho las dos. Bueno, el placer de verdad es todo mío, porque para mí es un honor tener un tío como tú en mi canal. Y bueno, también comentaros, os pongo en la descripción del vídeo, os pongo los enlaces a su canal de YouTube, que tiene un canal muy interesante, os recomiendo que lo veáis. Y bueno, a sus diferentes perfiles de redes sociales, para que podáis, acceder a él siempre que queráis, que es un tío muy, muy, muy accesible. Bueno, hablando de temas de fuerza, velocidad y de ejecución y demás, lo primero que me gustaría aclarar, que me suelen consultar mucho porque hay muchas dudas, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre fuerza y potencia? Bien, bueno, en el concepto de fuerza o la potencia es lo más estandarizado que se sabe, que la potencia es la fuerza por la velocidad, ¿vale? Es decir, para que lo entendamos fácilmente en un contexto más de globeros, como nos denominamos muchas veces entre nosotros, es simplemente la cadencia que tú generas por el desarrollo que tú llevas. Es decir, si tú tienes un plato grande y piñón grande y encima le generas mucha cadencia, pues vas a generar más potencia. Esto es a nivel teórico, es así, que luego veremos algunos ejemplos que no es del todo así. Y la fuerza depende mucho también de los conceptos. Si nos pusiéramos muy teóricos, pues diríamos lo típico que aprendemos en el instituto, que la fuerza es la masa por la aceleración, aquellos que hayan estudiado algo de ciencia en el colegio, en el instituto. Si tuviéramos que hablar desde el punto de vista del entrenamiento, ¿vale? La fuerza tiene muchísimos métodos, o sea, muchísimos conceptos y muchísimas acepciones. Para simplificarlo muy bien,
Para que lo entendáis, la fuerza es la cualidad básica a través de la que se manifiestan las demás cualidades. Es decir, todo eso que hemos escuchado de resistencia, fuerza explosiva, etcétera. O sea, la fuerza es la base de todo eso. Ahora Ajá. explicaremos luego un poquito más detenidamente por qué. Vale, ¿y cuál es la relación entonces entre la fuerza y la potencia? Porque algún tipo de relación tiene que haber, porque están en todas las gráficas juntas. Claro, al final la potencia, como hemos dicho, es la multiplicación de la potencia, la multiplicación de la fuerza por la velocidad. Entonces, al final, para nosotros obtener un mismo número de vatios, podemos obtener un mismo número de vatios con distintos múltiplos de fuerza y velocidad. Es decir, nos da lo mismo un 2 por 1 que un 1 por 2. Al final, la multiplicación va a ser la misma, pero fisiológicamente, ojo, y esto, por ejemplo, se está debatiendo mucho por ejemplo, con los cambios de RAM, que es el 50, que es el 52. Ahora podemos hablar un poquillo del tema. Sí es cierto que pueden tener el mismo avance en cuanto a mecánica, pero la manera muscular con la que tú manifiestas esa fuerza no es la misma y va a depender mucho del entrenamiento que tú tengas para saber si lo estás haciendo bien o si verdaderamente ese desarrollo te está perjudicando. Ajá. Bien. Y aquí es donde viene un poco el melón. Yo desde chiquitito había aprendido que la fuerza normalmente se entrenaba a bajas cadencias, es decir, con baja velocidad de ejecución, y ahora resulta que es justo al revés. O sea, hay que entrenar la fuerza con cadencias altas, con alta velocidad de ejecución. Explícanos esto, porque, o sea, explícame esto porque es verdad que lo he visto en otros expertos, pero no lo entiendo. Claro, hay mucha gente que, por ejemplo, tradicionalmente siempre se ha dicho eso, que claro, ¿por qué asociamos que la fuerza tiene que ir a bajas cadencias? Porque nuestra percepción de esfuerzo nos hace que nos cueste más. Pero hay que diferenciar lo que es el trabajo de fuerza respecto al trabajo de torque. ¿Vale? Antes hemos comentado... ¿Torque? ¿Qué es eso del torque? Importante, cuando tenemos un movimiento angular, lo mismo que antes hemos dicho que la potencia es fuerza por velocidad, en un movimiento angular también está generando una potencia, para que lo entendáis, angular entre comillas. Vamos a definirlo así. Entonces, la fuerza sería el torque, ¿vale? ¿Bien? Y luego, esa velocidad angular sería la velocidad, ¿entendéis? Eso no es decir, no es lo mismo hacer una potencia de manera rectilínea que una potencia de manera circular. Entonces, la fuerza a nivel circular sería torque, ¿vale? Y la velocidad sería velocidad angular, porque obviamente tiene un ángulo de dirección, ¿vale? Eso para lo entendáis muy sencillo, es decir, fuerza es igual a torque, velocidad, velocidad angular. Hasta ahí, fácil, ¿verdad? Sí. Yo creo que se puede entender. Es decir, velocidad que yo voy, que es esa cadencia, y la fuerza con la que genero. Ahí está claro, ¿vale? Pues bien, cuando yo hago un trabajo de baja cadencia, ¿vale? Normalmente lo que estamos es generando mucho torque, mucha fuerza. Pero ahora viene lo interesante, y esto es interesante apoyarse en autores como González Vadillo. González Vadillo, para la mayoría de ciclistas que estáis aquí seguramente, no lo habéis escuchado en la vida, pero González Vadillo es un autor que ya en el año 92, o sea, cuando yo estaba naciendo, ya te hablaba de que la velocidad de ejecución era un indicador muy fiel de la intensidad de entrenamiento. Y ahora es donde vamos a poner el ejemplo para que lo entendáis. Cualquier ciclista que haya bajado haya bajado un puerto y os hayáis quedado sin desarrollo, es decir, habéis metido todo el plato grande, piñón chiquitito, y de la velocidad que desarrolláis llega un momento en el que no podemos transmitir más velocidad a la bicicleta. Eso todo el mundo lo hemos vivido, ¿verdad? ¿Bien? Claro. Es decir, a altas cadencias no somos capaces de aplicar fuerza. Ajá. ¿Entendéis? Sí, ¿Entendéis? claro, vamos sueltos. Efectivamente. O cuando vas en un trascoche o un transmoto que vas ya lanzado a 80, 90 por hora, pero nosotros mismos vemos que estamos pedaleando muy rápido, pero no transmitimos fuerza a la bicicleta, no transmitimos velocidad a la bicicleta. Ese es el concepto que hay que manejar en el trabajo de fuerza. Es decir, lo que va a diferenciar a una persona de tener fuerza o no es que a altas cadencias tengas capacidad de aplicar fuerza. Es decir, que ante una velocidad lanzada, si no tienes capacidad de aplicar fuerza, no estás verdaderamente teniendo fuerza. Lo que seguramente desarrollarás torque a bajas cadencias. Pero lo que va a diferenciar el gesto deportivo en todos los deportes, esto es en todos los deportes. Bueno, en halterofilia no sería, de todas maneras. Pero en todos los deportes, lo que va a diferenciar al deportista más fuerte o menos fuerte es aquel que a la máxima velocidad posible es capaz de aplicar fuerza. Es decir, en un movimiento rápido, ser capaz de, en esos instantes, aplicar fuerza. ¿Entendéis el concepto o no? Te estoy entendiendo perfectamente, pero es un poco lioso. Me va a explotar la cabeza. No, si claro. Lo estoy entendiendo, sí, o sea, me queda claro precisamente, es decir, claro, cuando voy suelto, si yo no tengo esa capacidad de ejercer fuerzas que me falta, eso
Eso es. Pero yo es que estoy continuamente, y a lo mejor a los que están viendo esto les puede pasar lo mismo, estoy continuamente pensando nos explota la cabeza. en, Yo la primera vez que vi eso dije, no puede ser, toda la vida yo he hecho un 5x5 entre 40 y 60 de cadencia, que es lo más típico que hace todo el mundo para la serie de fuerza. Cuando, si tú te pones a analizar eso, tú estás trabajando fuerza, pero a bajas cadencias. Y ahora mi pregunta está, ¿cuándo verdaderamente estamos en competición a bajas cadencias? O sea, ¿no sería más lógico pensar que si yo estoy en competición a altas cadencias, que es lo que todo el mundo va con el molinillo, sí. ¿no será más lógico pensar que ese molinillo sea capaz de aplicar fuerza? Esto puede ser, por ejemplo, lo que hace Froome cuando vas a un puerto que va, guau, 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 que va. Efectivamente, ¿cuál es el ejemplo? Un globero a 100 de cadencia y Froome a 100 de cadencia. ¿Cuál es la diferencia de un ciclista u otro si los dos tienen la misma cadencia? Hemos dicho que la potencia era la multiplicación de la fuerza por la velocidad. Si la velocidad es igual en los dos, entonces lo que tiene que cambiar más en Froome es la fuerza, ¿no? Pues eso es lo que diferencia normalmente a un profesional, un ciclista de alto nivel, respecto a un ciclista. Es decir, que muchos tienen la capacidad de ir a molinillo, perfecto, pero no son capaces de aplicar fuerza y, por tanto, los vatios que generan son menores. De ahí la necesidad de aplicar trabajo de fuerza específica. Es decir, que a altas cadencias seamos capaces de aplicar fuerza. Hay un vídeo en mi canal que yo lo recomiendo también, Rubén, si me permite el atrevimiento, por supuesto. Que de hecho escribí hasta un artículo con la metodología de trabajo de fuerza, el porqué, explicando los cuadrantes con un bloqueo, que es igual que en Golden Cheetah, es lo mismo, ¿vale? Para que la gente, si quiere verlo luego, si te parece bien, lo ponemos en la descripción del vídeo para que lo podáis ver muy bien para enlazar. Cualquier consulta se puede ver en YouTube o en redes sociales. Vale, entonces, bueno, ya sé que los libros que hablan de todo esto los tengo que quemar hasta la próxima. No es quemar, ojo. Yo creo que algo muy interesante de este vídeo es que el conocimiento no es que haya que quemarlo, el conocimiento hay que actualizarlo. No pensar que algo que se daba hace 30 años es hoy misa. Lo mismo que lo que hoy estamos diciendo puede cambiar el día de mañana. Sí. ¿Por qué? Porque estamos capacitados ante unos conocimientos que van a evolucionar y ante una tecnología que va a evolucionar. Yo creo que esa es la clave. El tema de la tecnología es lo que está consiguiendo que este paradigma vaya cambiando. Vale, entonces, ya me queda claro que si quiero entrar a la fuerza de resistencia, tengo que variar la velocidad de ejecución y hacerla elevada. Bien, muy interesante. Vale, vamos pasando páginas. Bien, ¿cómo prescribirías tú cómo entrenamos esto? Es decir, tú que eres de gimnasio, eres de, o sea, el ejercicio de fuerza hay que hacerlo en la bicicleta, que es luego donde lo tengo que desarrollar. O sea, ¿cuál es tu opinión al respecto? Porque también aquí suele haber mucha más tendencia, creo, hacia el gimnasio, pero hay otros que dicen, o sea, al final la velocidad tiene que, o sea, la fuerza tengo que practicarla en el mismo medio o similar al que... ¿Cuál es o sea, tú qué prescribes a tus atletas? Si yo te hablara como ciclista, todo ciclista no quiere coger un gimnasio, o la mayoría no quiere tocar un gimnasio. Es lo que pasa en la realidad. ¿Pero por qué? Porque no son conscientes de la ganancia que el entrenamiento de fuerza fuera de la bicicleta les puede permitir, porque el entrenamiento de fuerza no es solo meter kilos y ya está. Hay muchas cosas dentro del entrenamiento de fuerza, lo mismo que la gente se está dando cuenta que ahora que el entrenamiento por potencia es mucho más complejo, en el entrenamiento de fuerza pasa lo mismo. Experiencia profesional, o sea, yo como profesional, yo mis mejores resultados los he obtenido combinando todo. Es decir, trabajo de fuerza con aspectos preventivos de calidad de movimiento para verdaderamente que ese trabajo de fuerza que se hace en sala tenga transferencia, entre comillas, a la bicicleta, que es un concepto que se debate mucho, sí. Y también trabajo de fuerza específico. Es que es fundamental. Pero ojo, no es solo el trabajo de fuerza del pedaleo, es que lo que más yo le veo más importancia es el trabajo que ayuda a la prevención y a la continuidad de entrenamiento. ¿Cuántos ciclistas de lo que ven en tu canal, por favor, que escriban luego en los comentarios, han tenido algún tipo de dolor lumbar o un dolor en la rodilla o un dolor en el pie? Eso no es casualidad. La mayoría de esos problemas se están generando muchas veces por aspectos biomecánicos, pero sobre todo porque su biomecánica, por su capacidad física y por sus capacidades de movimiento, sobre todo de su rendimiento físico, fuera de la bicicleta, es decir, personas que están 8 horas sentadas en una oficina, 9 horas sentadas en un camión, etcétera, luego no hacen un trabajo preventivo para luego estar de nuevo 4 o 5 horas en una bicicleta. El cuerpo va a generar una serie de compensaciones que son las que generan ese dolor. Entonces, el trabajo de fuerza no va a ayudar solo para mejorar el rendimiento, es que nos va a permitir tener mayor continuidad, mejor posición, y todo eso a su vez va a redundar en el rendimiento, que es la clave. Muy bien. Pero una duda que tengo al respecto, porque claro, como yo clásicamente siempre he pensado que el entrenamiento de fuerza de resistencia era
pues eso, a bajas cadencias, vamos a decir, entre 50 y 60, ¿no? Por no meternos también en el lío. Claro, yo es verdad que con ese tipo de entrenamientos he notado unas ganancias bastante amplias. Entonces, Claro. no valen, o sea, tengo que dejar de hacer esos entrenamientos, no me valen ya. No quiere decir que no valga. Uno de los grandes problemas o grandes suertes que tiene la gente en el entrenamiento es que si tú acumulas entrenamiento, hagas las cosas bien o hagas las cosas mal, puedes mejorar. Ahora, no sabes por qué estás mejorando si aplicas eso. Es decir, si yo tengo una persona, imaginemos, persona típica, que lleva 1 año o 2 en la bicicleta y está encantado con el mundo de la bicicleta, quiero hacer la quebrantahuesos, es que me motiva, es que he visto el canal de Rubén, es que he visto el canal de Gabri y habla de que, que ahora hago 10 horas, 12 horas, vale. Y ahora viene lo siguiente. ¿Tú estás mejorando porque estás trabajando específicamente lo que quieres mejorar o porque estás acumulando carga crónica en tu entrenamiento? Porque, claro, tenemos bastantes vías de mejora. Por un lado, tenemos el aumento de carga crónica, que para que lo entienda la gente es la acumulación de horas por intensidad de entrenamiento. Normalmente, cuando la gente acumula más horas y más intensidad, suele mejorar. Suele, porque ahí es donde ya hablaremos del efecto responder, no responder, etcétera. Y luego viene otra cuestión, y es que un ciclista de bajo nivel, haga lo que haga, va a mejorar prácticamente. Haga lo que hagas. Sí, por supuesto. Eso está claro. O sea, Va a llegar un punto que luego hay que meter el bisturí. Exactamente, luego hay que meter la cuchillita pero al principio, efectivamente, además a mí eso me lo dijo un buen amigo y compañero mío de mi grupeta, que cuando empecé en esto, o sea, claro, yo tuve un crecimiento y me dijo, vale, ahora es cuando ya vas a entrar, ¿no? Ahora como está tan de moda esto de aplanar la curva, de ahí es donde viene ya lo complicado, es decir, ahora es donde tienes que afinar bien con el entrenamiento para seguir ganando. Pero ojo, yo el uso del potenciómetro, la gente se piensa, wow, un potenciómetro ya vas a andar un montón. El potenciómetro te va a permitir analizar cuáles son tus debilidades. Y si encima es un ciclista que tiene poco tiempo, es que te permite sacar petróleo de las piedras. Correcto. Porque si sé cuáles son tus debilidades y encima sé que tienes poco tiempo, no voy a tirar, por ejemplo, de las 10 horas que tengo la semana, 8 a hacer base solo. Porque todo el mundo al principio va a ir a la base. Porque sí, que es lo que está instaurado. ¿Estoy diciendo que esté mal? No estoy diciendo eso. Pero si lo que queremos es individualizar de verdad, vamos a analizar de verdad a cada persona. ¿Qué es lo que yo me refiero? Esto que me estás comentando me viene de perlas para hacerte otra pregunta. Yo soy de esos que tienen muy poco tiempo, ¿vale? Y bueno, todo. La mayoría. Pero bueno, en mi caso, por temas familiares, trabajo, pues bueno, me imagino que hay mucha gente que se verá reflejada en esa situación. Yo tengo muy poquitas horas para entrenar. Entonces, claro, llevo todo el verano estudiando cosas nuevas como esta y demás, y no he parado de oír que entrenar fuerza, pero también oyes por otro lado entrenar el V2 Max, entrenar el no sé qué, entrenar el no sé cuántos. Entonces, mi pregunta es, teniendo tan poco tiempo, ¿yo puedo en una misma sesión combinar estos entrenamientos de fuerza con, por ejemplo, ¿hay algún tipo de incompatibilidad o hay compatibilidades más idóneas? A ver, por ejemplo, te lo explico con un ejemplo práctico. Yo, por ejemplo, observo que cuando trabajamos con ciclistas de bajo nivel el V2 Max, en pendiente, como encima suele tener déficit de fuerza, no son capaces de llevar altas cadencias. Entonces, si tú te pones a analizar series de consumo de oxígeno, por ejemplo, en torno a unos 2 minutitos, te das cuenta de que a la misma vez que están trabajando el consumo de oxígeno, trabajan el torque. Sí es cierto que se puede dar esa casualidad. ¿Entiendes o no? O sea, que nosotros hay que entender que por un lado está la perspectiva fisiológica de las zonas de entrenamiento, pero por otro lado está la perspectiva de los cuadrantes de fuerza. O sea, ante esos vatios fisiológicos, ¿qué fuerza y con qué velocidad los genero? Y ahí donde lo chulo es enlazar el entrenamiento del sistema nervioso, porque la fuerza cuando intentamos ganarla es porque el cerebro aprende a sincronizar mejor la fibra muscular, con los aspectos fisiológicos de qué adaptaciones genera a nivel muscular, a nivel celular, a nivel periférico, a nivel central. Pero perdóname que te interrumpa, porque tú estás hablando de simultanear. Yo digo dentro de la misma sesión. Imagínate, tengo una sesión de 1 hora y media, 2 horas. ¿Puedo hacer una parte de... un consumo de oxígeno y luego hacer, por ejemplo, una serie de fuerza, ¿no? Correcto. Vale. Hay que definir cuál es tu objetivo. Es decir, si mi objetivo fuera, por ejemplo, ante ese contexto, mejorar la resistencia a la fatiga, puede ser un enfoque interesante. Ahora bien, ¿es lo que prioritariamente necesita un ciclista globero o un ciclista iniciado? Digo globero cariñosamente, no quiero que... Estamos entre amigos, tranquilo, nos entendemos. Amigos, o sea, que lo refiero de esa manera. Yo la pregunta es, tú para llegar a Madrid tienes 4 vías. Puedes ir en moto, puedes ir en coche, puedes ir en bici o puedes ir andando.
¿Cuál es la vía más eficiente en base a tu contexto y en base a tu objetivo? Eso es lo que tenemos que definir. El problema del ciclista es que no se hace esa pregunta primero, sino que mete entrenamiento y espera a ver qué pasa. Cuando lo que tenemos que es identificar esas fortalezas y debilidades. En base a eso, establezco objetivos. Controlo el tiempo del deportista, establezco una estrategia, la aplico, mido y veo si se corresponde, estoy consiguiendo ese buen resultado o no. Ahí es donde realmente creo que ha pegado el cambio del entrenamiento en los últimos años. Que antes se entrenaba y esperaba saber qué pasaba. Ahora ya, hoy en día, eso no pasa. O al menos la mayoría de preparadores que nos dedicamos profesionalmente estamos actualizados, dudo que piensen así. No, claro. Y permíteme la licencia, pero creo que para este tipo de cosas que te estoy planteando, ahí sí que, ojo a los que nos autoentrenamos, que es mucho más, esto sí que es complejo, o sea, porque hacer a lo mejor un entrenamiento específico de V2+, de no sé qué, pues dentro de una vez que uno tiene una cierta base es más fácil, pero cuando empiezas a mezclar cosas, ahí es donde tenemos que tener cuidado, nos podemos hacer daño y es donde necesitamos un tío que nos ayude como un profesional como tú. Y hasta aquí la primera parte de esta interesantísima entrevista. Puede ser que no estés de acuerdo con alguna de las cosas aquí comentadas, puede ser que te asalten montones de dudas. Por ello te invito a que preguntes, comentes lo que quieras en los comentarios de este vídeo, de tal manera que, bueno, que entre todos podamos o bien responder o bien debatir al respecto de cualquier cosa. Poco más, como siempre, invitaros a que, si no lo habéis hecho, os suscribáis a este canal, le deis a la campanita, así los sucesivos vídeos os irá avisando YouTube. Y nada, por aquí seguiremos. Un abrazo, cuidaros y hasta otro día.